Bienvenidos a otro episodio del Garage Tech. Hoy vamos a tener como invitado a Jorge Serra, un ingeniero de datos con mucho recorrido, lleva más de 5 o 6 años de experiencia en el mundo del dato, trabajando para una empresa muy grande, haciendo proyectos súper interesantes, y nos estuvo compartiendo qué hace un ingeniero de datos, cuál es su día a día, qué tareas, proyectos, qué formación tenés que tener si querés empezar en el mundo de los datos como ingeniero, tanto a nivel técnico como a nivel de habilidades blandas, y nos estuvo hablando un poco de la actualidad y la necesidad y de la IA para cerrar. Así que bienvenidos a otro episodio del Garage Tech. En el Garage Tech. Pues cuéntanos, Coque, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? Yo soy ingeniero de datos, trabajo en una empresa que actualmente se llama Octan. Y bueno, pues eso, ingeniero de datos, que vengo, pues como ha dicho Pablo, estudié ingeniería con él y son hace ya 9 años, y ingeniería de caminos. Y me he retransformado desde entonces. Entré de la ingeniería de caminos, salté a consultoría tecnológica en una gran firma, bastante conocida, conocida mundialmente, no diré el nombre. Y de allí tuve la oportunidad de trabajar en proyectos que lidiaban con el mundo del data, porque yo ahí en ese momento no me contrataron como ingeniero de datos ni nada parecido. El perfil sería más parecido a un PM, ¿no? Un Project Manager. Y tuve la oportunidad de trabajar con cosas de esta y me gustó, me picó el gusanillo y decidí probar suerte. Me metí en un máster a distancia y empecé a echar currículums, todo esto en paralelo. Y antes incluso de que acabara el máster, me cogieron donde estoy ahora. Y una pregunta, ¿eso más o menos en qué año fue? ¿Que tuviste esta primera experiencia en la consultora, que después decidiste hacer un máster? Pues eso fue, la consultora empecé hace 9 años, me decidí hacer el máster cuando llevaba 3 en la consultora. Uh-huh. Y al cuarto año, cuando llevaba 4 en la consultora, me cogieron. Vale. O sea, ahora llevas como 5 años en esta empresa. ¿O sí, justo. Más o menos. Sí, justo. Llevo 5 años. Qué guay. ¿Sabes lo que es súper curioso? Que este es un podcast de tecnología. Hemos tenido un montón de gente de tecnología. Y tú eres el quinto ingeniero de caminos. Sí. Yo siempre cuento, mi jefe era también ingeniero de caminos. Y Félix, de CME. Y Félix. Y Mai, de MyUniform. Es muy, muy común ese perfil de... ¿Y yo? Que se reinventa el mundo de los datos. Es súper curioso. Y bueno... ¿Sabes que hacemos varios tipos de podcast? Hay uno que es... que la verdad es que es de los que más nos gusta, es hablar con gente que se dedica al mundo de los datos, ¿no? Lejos de hablar con empresas que aplican, es hablar con perfiles que se dedican a esto, ¿no? Uh-huh. Y uno de los que más nos gustan, yo diría de los que más curiosidad siempre nos ha traído, bueno, sabes, además yo tengo muchos proyectos al respecto, ¿no? Pero es algo que quizá a la gente que está comenzando, empezando, tiene más dudas sobre qué es un ingeniero de datos. ¿Qué hace un ingeniero de datos en su día a día? Pues mira, es una pregunta oportuna, sí. De hecho, a mí me la hacen también. No sé qué hago, me pagan y no sé qué hago. No, pero sí, hay mucho desconocimiento, ¿no? Pues, a ver, yo diría que el ingeniero de datos es la persona, bueno, las personas, porque generalmente no suele ser uno, que se ocupan de montar la plataforma de datos. Y supongo que me preguntáis, vale, ¿qué es la plataforma de datos? Porque iba a hacer esa pregunta. Pues la plataforma de datos es toda la infraestructura, sistemas, modelos, procedimientos que permiten a un negocio o a una organización responder una serie de preguntas planteadas generalmente desde el punto de vista del negocio. ¿Y por qué hace falta esto? O sea, ¿cuál es el reto para... ¿Por qué hace falta esta plataforma? ¿No se puede acceder al dato directamente? Por poder puedes, pero... Voy a explicar un poco desde mi punto de vista, ¿no? Yo trabajando en una empresa que hace software, el producto es software, ¿no? Y yo diría que generalmente el software, y posiblemente en otras empresas y en otras industrias también pase similar, solo que no específicamente con el software, el producto se suele... diría que se diseña para el cliente, para quien se lo vas a vender. Y las necesidades del cliente no tienen por qué coincidir con las necesidades del negocio. Y, por ejemplo, se me ocurre, tú como director de una empresa, pues quieres saber cuántas ventas o cuántos clientes tienes o tal o cual. Claro, tú en tu producto no sueles poner un contador de ventas a todo lo que has vendido, ¿no? O no sueles tener... cuando vendes trabajas en una fábrica, vendes tu viga o lo que sea, no sueles tener el identificador de tu cliente en la viga cuando la vendes, ¿no? Entonces, claro, de lo que es el negocio propiamente dicho y las necesidades que tiene el negocio tecnológicas o del día a día, ¿no? Y de procesos, a lo que es
lo que necesita negocio para responder, mejorar, medir las necesidades de negocio, pues hay un trecho, ¿no? Y ese trecho o ese gap es, fíjate, ni siquiera te diría la plataforma de datos, ¿no? Es lo que viene a cubrir la ciencia de datos. Una definición un poco más generalista, ¿no? Y bueno, hasta aquí más o menos lo que diría que es una plataforma de datos, ¿no? Luego, si queréis, puedo entrar en aspectos más técnicos, ¿no? Cuéntanos un poco el día a día, ¿no? O sea, ¿qué hace un ingeniero de datos para ir construyendo en el día a día esta plataforma de datos y cómo se utiliza esta plataforma de datos? ¿Qué valores da al negocio? Pues mira, sí, lo voy a plantear en trocitos, ¿no? Y además entrocando un poco con lo que os acabo de explicar. Ponte, por ejemplo, que tienes lo que he dicho, ¿no? Tus datos operacionales. Pues un primer paso sería... Por ejemplo, las ventas, por ejemplo, el stock. Por ejemplo, sí, o la información de tus clientes en el CRM o cosas de estas. Pues un primer paso sería coger esa información operacional y llevarla a algún sitio donde puedas, bueno, recopilarla toda en un sitio, unificado generalmente, ¿no? Donde tú puedas empezar a tratarla, ¿no? Pues esto es lo que tradicionalmente se llaman ingestas. Incluso más en el mundo es ETLs, se suelen llamar pipelines ingestas. Luego, una vez las tienes allí, pues tienes que modelarlas. ¿Y qué es modelar, ¿no? Pues modelar es ya donde entra propiamente dicho, abstractamente, pues qué es lo que quiere el negocio, que necesita, ¿no? Sería eso que comentaba antes, ¿no? De, oye, ¿cuántas ventas produce mi cliente por día o por mes de este producto? Pues claro, tú tienes todos tus datos operacionales, tendrás que transformarlos de algún modo para poder responder a esas preguntas, ¿no? Y ahí es donde entra el modelado. Pues empiezas a organizar tus datos en función a conceptos más de negocio. Por ejemplo, una cosa que se podría llamar mi tabla de cliente o mi tabla de transacciones. Y entiendas de transacciones, pues desde tu registro de ventas o a, yo que sé, pues transaccional puede ser también las entradas y salidas de tu almacén, ¿no? De tu stock. Pues todo eso lo modelas, ¿no? Y cuando... ¿Esto cómo se hace por detrás? Pues normalmente sueles tener un data warehouse, que es una base de datos, y sueles crear modelos, que son scripts, por ejemplo en SQL, para construir esos modelos, ¿no? Y luego ya una vez tienes estos modelos que tienden a ser genéricos, abstractos, bueno, abstractos no, porque cliente es un cliente, ¿no? Pero genéricos en el sentido que tú con tu modelo de cliente tienes ya modelado, tienes ya listo de una forma más accesible la información sobre tu cliente, pero no significa que tú puedas responder a la pregunta que te ha planteado el negocio, ¿no? Pues ya a partir de estos modelos entra ya la parte más de analítica y de creación de consumidores, diría yo, ¿no? Y digo consumidores y no me centro en tecnologías porque de estos puede haber varios, ¿no? Por ejemplo, si montas un dashboard... un informe, ¿no? Informe de... Sí, bueno, los típicos pues, podría ser un dashboard con tus grafiquitas o, como bien tú dices, un informe. Oye, o simplemente una extracción para meter en una hoja de Excel y que el analista de turno, o incluso no el analista, el controlador, lo que sea, o el jefe, se lo pueda cocinar como él quiera, ¿no? Entonces... este sería un poco como las tres partes de la plataforma de datos, diría, ¿no? Una parte que es la ingesta, otra que es el modelado, teniendo muy en cuenta que estás respondiendo a necesidades de negocio, y por último la consumición de esa información, que es ya la última milla de las necesidades del negocio. Mi duda es, ¿cómo sabes en qué momento necesitas un ingeniero de datos? ¿En qué momento las empresas toman la decisión de tengo que... mi primer duda para alguien que no conoce es ¿por qué no puedo consultar las ventas en el CRM? O en SAP, que es el financiero, por decirte algo, el sistema financiero o el ERP. ¿Por qué no lo puedo consultar ahí? ¿Por qué me lo llevo a un data warehouse? ¿Y cuándo es buen momento de tener un ingeniero o una persona, que puede ser ingeniero o no, te haga toda esa infraestructura para que vos puedas utilizar ese dato? O sea, ¿por qué alguien lo haría? ¿En qué momento? ¿Para qué? Para alguien que no conoce quizás es lo que... Pues creo que es una pregunta pertinente porque seguramente en un negocio pequeño igual no te haga falta. ¿Por qué? O no tengas la necesidad. Porque tus fuentes de información están todas contenidas en un único sistema que ya te da esas soluciones, ¿no? Seguramente te diría que cuando empiezas a tener... Tu negocio empieza a ser más complejo, tienes distintas fuentes de información, necesitas ya empezar a mezclar de esas distintas fuentes de información que generalmente responden a distintos sistemas. Cuando se te empieza a quedar corto esas herramientas predefinidas que ya te vienen montadas en tu ERP o en tu CRM o lo que sea, ahí es posible. Igual no necesitas un ingeniero de datos, porque probablemente no te lo puedas pagar, pero igual sí que necesitas hablar con una consultora que te haga un proyecto donde ya entrará el ingeniero de datos a montarte esto, ¿no?
probablemente vaya muy asociado a las... No diría complejidad, ¿no? El tamaño del negocio y las... ¿Tendrías de referencia como para decir, bueno, generalmente las empresas cuando tienen X facturación o X empleados o X necesidades, empiezan a tener un equipo de datos o no se puede cuantificar de esta forma tan así? No te sabría responder. Te diría que sí. Por ahí van los tiros. Posiblemente cuando... A partir de cierto tamaño... Y el número no sabría decírtelo, la verdad. Eso yo creo que es más... Lo hablábamos antes en la comida, ¿no? Estábamos de acuerdo en que utilizar el número de personas ya empieza a no ser un buen representador. Hoy en día con la IA ya no. Claro, ya empieza a no representar demasiado bien la Sí. complejidad de una empresa, ¿no? Sí. Yo creo que este rol tiene sentido, lo ha dicho cuando hay varios sistemas o fuentes de información, ¿no? Ujú. Y la mayoría de los que hemos estudiado datos, tú en tu momento cuando lo hiciste, nosotros dos, luego clientes que han hecho proyectos que se han bajado Excel y tal, la gente que se mete a hacer un bootcamp que normalmente toca archivos en CSV, archivos en Excel, ¿no? Ujú. Y ahí creo que está la gran desconexión, porque yo cuando llega un cliente me dice, no, toma, aquí tienes el Excel. Es que no va de esto, ¿no? No va de bajarse Excel y bajarse CSVs, ¿no? ¿Y por qué se da ese salto? Porque hay una necesidad de no hacerlo con CSVs, que podría ser, ¿no? Porque la mayoría de clientes están acostumbrados a trabajar con Excel que se descargan, y damos el salto a acceder al sistema de origen y empezar a montar algo tan complejo como una plataforma de datos. Claro, yo diría que hay dos cosas fundamentales, ¿no? Una sería la automatización, en el sentido de que en la medida de lo posible, vivimos en la época de la digitalización, ¿no? Se supone que todas las empresas deberían tender a digitalizarse, y digitalizarse no es hacer las cosas en un ordenador, es al final que lo que se puede automatizar, es decir, que puede hacer la máquina, no lo haga el humano, ¿no? Por un lado es esto. Entroncando un poco con lo que hablaba de la complejidad, ¿no? Si tú tienes distintas fuentes de datos, de información, y tener a alguien sacando el Excel o el CSV y tocándotelo a mano y tal, creo que es antieconómico. Y además que probablemente la persona al final se te acabe yendo, ¿no? Porque se pegará un tiro y decir, joder, qué coñazo de curro. No, pues por una parte está esa, pues automatizar, te sale más económico, es decir, a la larga. Y luego está el segundo tema, el meter humanos en los procesos de por medio es un generador de error general. Bueno, para eso están las máquinas, ¿no? Lo hacen mejor. Si una máquina es muy buena repitiendo algo 1000 veces y no equivocándose. Si le das la receta para hacer las cosas, lo va a hacer siempre igual, siempre en todo momento. Entonces, claro, cuando yo hablaba de la plataforma de datos, lo he dividido en esas tres partes, ¿no? En la ingesta, el modelado y el consumo. Claro, hay una capa por encima que va relacionada con esto que comentáis, ¿no? Que sería la automatización y la dimensión temporal. Por ejemplo, es algo que no lo he dicho, ¿no? Pero en general, las respuestas de negocio, lo que hablaba antes. ¿Cuántas ventas tengo en un día? Pues es una cosa recurrente. Igual no lo estás mirando todos los días, pero probablemente tenga un comité directivo, probablemente tenga todas las semanas o todos los meses una reunión donde quieran ver cómo van las ventas, cómo va tal. ¿Vas a tener a gente generando ese informe todos los meses? Por poder puedes. Quiero decir, todas las empresas han funcionado así hasta ahora, pero oye, si puedes dejarlo automatizado y además que el informe se construya siempre igual, por tanto te quitas el factor humano, ¿no? El que haya un error de un mes para otro porque alguien ha metido mal el número en el Excel o en el CSV. Yo, por aterrizarlo en un ejemplo concreto, creo que funciona muy bien las tiendas que tienen canal físico y canal online, ¿no? Tienen tienda y tienen e-commerce, que normalmente lo gestionan dos sistemas distintos, ¿no? Todo lo que es las ventas en tiendas se gestionan en un ERP, y lo que son tiendas, o sea, ventas online por un e-commerce manager, ¿no? Un Shopify, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en la que recogen datos de las ventas es distinta, porque los sistemas son distintos, pero eso hay que sumarlo. Claro. ¿No? Y muchas veces no es obvio sumarlo, no es que sumes 4 y 4 y te dé 8, ¿no? Las ventas recogen el transporte o no. Sí, la definición de ingresos primero, Uh-huh. definirlo, y después ver cómo lo calculás. Que yo siempre lo digo, hay veces que creemos que las ventas son las ventas y es muy fácil, es sumar, bueno, todo lo que vendí ya está, y no, después termina siendo una fórmula gigante que tiene un montón de cosas y que el de marketing lo define así, y que el de ventas lo define así, que el comercial, y cuando tenés, como vos decís, más sistemas que no entra todo a un mismo lugar, yo creo que ahí es donde se complejiza el cálculo, ¿no? Y el poder tener una única fuente de verdad, que ahí es donde necesitamos como Yo cuando tengo que calcular sistemas, ¿no? ventas, duermo bien. Yo duermo mal cuando tengo que calcular márgenes. No sé si estás de acuerdo. Es bastante más cabrón el margen que la venta. Sí, a ver, fíjate, creo que lo has definido
perfecto, es que es precisamente eso, ¿no? Igual yo me he hablado mucho de sistemas y tal, bueno, al final soy ingeniero, ¿no? Es con lo que Sí. más toco. Pero detrás de un sistema siempre hay personas. Y además que lo has definido a la perfección, los dos lo habéis definido. Oye, lo que es el sistema de ventas, por ejemplo el CRM o lo que sea, normalmente está diseñado para el equipo de ventas y además las métricas y cómo miden ahí las cosas es para el equipo de ventas. Al de controlling o al de finanzas tendrán ciertos puntos en común, pero en general, como mide el de ventas las cosas, se la trae al pairo. Y es más, muchas veces suele haber roces o tal, porque lo que tú dices, lo que ha dicho Pablo, no, es que las ventas son tanto, vamos de puta madre. Ya, bueno, pero estamos perdiendo X, ¿no? Claro, ahí es donde también entra esa parte de modelado que hablaba, ¿no? Dentro de la parte de modelado no basta con definir el cliente y meterlo y tal. Tienes que reunirte con las distintas patas de negocio, tenéis que llegar a acuerdos, tenéis que definir cosas en común, o por lo menos, si no las defines en común, saber en qué difieren. Y que eso esté recogido en los informes, ¿no? Y además, creo que todo cuadra. Cuando antes comentaba, ¿no? Cuando se reúne el equipo directivo para revisar los números cada semana. Oye, ¿qué números se llevan esa semana? Porque el de venta va a venir y va a decir esto, y el de finanzas va a venir y esto otro. Claro, fíjate, son cosas de negocio, pero que son la base del éxito de una buena plataforma de datos. Porque esas distintas definiciones de negocio deberían estar definidas y recogidas en tu plataforma de datos. Estás contando un rol que es bastante complejo, ¿no? Porque junta esto que estamos hablando aquí al final, ¿no? Este conocimiento sobre las hipótesis que se hacen en el negocio. Y por otro lado, cuando hablamos de plataforma, hablamos seguro de varios lenguajes de programación, hablamos de bases de datos, hablamos de un conocimiento técnico amplio también, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una persona para formarse para ser ingeniero de datos? Y para combinar estas dos dimensiones que a la vez son tan distintas, ¿no? Sí, a ver, yo... Fíjate, haría una separación clara, ¿no? Están por un lado lo que en inglés llaman soft skills y hard skills, ¿no? Hard skills, entiéndase como lo más técnico, y luego las soft skills. Voy a empezar por lo técnico, creo que es lo más fácil y más asequible, lo que más se puede entender. Pues, por lo que ya hemos estado diciendo, ¿en qué se debe formar un ingeniero de datos? ¿O de qué debería saber? Pues, bases de datos, obviamente. Segunda, tecnologías. Tecnologías y, así dicho, es muy genérico, ¿no? Pero, pues, tecnologías de lo que he comentado antes, ¿no? Principalmente las tecnologías para realizar la ingesta, para conectar los consumidores y tal, etcétera. ¿En qué se traduce en esto? Pues que generalmente vas a necesitar saber programar. No entro en qué lenguajes. Probablemente el más extendido sea Python. Pues probablemente vas a necesitar programar Python, o por lo menos Python como mínimo, u otros lenguajes. Igual con Java puedes tirar, aunque en general creo que el mercado demanda Python. Para bases de datos, SQL. Pero no basta solo con saber SQL, también tienes que tener cierto conocimiento de cómo funciona la base de datos por detrás. Hay ciertos conceptos que deberías tenerlos bien trilladitos, ¿no? Por ejemplo, qué es un join, cómo funciona, porque, bueno, es que estas son cosas muy técnicas, ¿no? Pero una clave primaria, ¿para qué sirve un índice? ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos relacional, una columnar y una NoSQL, por ejemplo? Son cosas interesantes, ¿no? Una clave primaria, algo que la mayoría de los mortales no ha pensado en su puñetera vida, ¿no? ¿Qué es una clave primaria en una tabla de clientes, por ejemplo? Claro. Bueno, Claro, es clave, claro. ¿Qué es la clave primaria? Es el identificador único del cliente. Y cuando digo único, es tú en tu tabla de cliente no puedes tener... generalmente será un código, un número. No puedes tener ese código repetido. Y eso significa que tú es. Y se puede decir, no, pues el DNI. Vale, igual el DNI puede valer, pero el DNI te vale para España. Y si tienes un negocio multinacional, igual ya no te vale. ¿No? Entonces, claro. Hay un caso muy curioso, fíjate, aquí en Mallorca pasa mucho. Aquí el negocio es el turismo, ¿no? O sea, poco se puede discutir. Entonces, todo lo que son los PMS, las herramientas, vamos a decir algo así como el ERP del sector turístico, hoteleras y demás, históricamente ha estado basado, o sea, lo que es, ¿sabes? Dentro de la estructura del modelo de datos que hablabas al principio, el centro es la reserva. ¿Vale? Entonces, la reserva es única. Esa clave primera que decíamos es única. Y el cliente no tiene su clave única. Entonces, por ejemplo, Caterina la reserva 1 es a nombre de Caterina, la reserva 2 es a nombre de Cate, la reserva 3 es a nombre de su correo. Entonces han tenido y siguen teniendo un drama tremendo para saber qué cliente viene. ¿Cuántas veces ha venido Caterina? No lo saben. Obviamente. Es un dramón tremendo porque a veces tiene el DNI, a veces no. A veces reservó con su teléfono, a veces con el de su madre.
tiene 4 correos distintos. Sí, al final son, a nivel lógico, son 3 clientes diferentes. Y lo vas a analizar. Claro. Claro, fíjate, me parece que... Me parece guay este ejemplo, porque es un caso... Es un ejemplo muy concreto de algo que se puede traducir a lo que hablaba antes, ¿no? De más genérico el modelado de datos. El caso que he dicho yo, un identificador único de cliente. La gente piensa, el DNI. O el caso vuestro, Caterina. Oye, no es tan sencillo identificar a un cliente. Porque ya no basta solo, además, con que sea único, sino que tiene que ser constante en el tiempo. No puede ser mutable. Por ejemplo, pongamos, bueno, pues si en vez del nombre uso el correo electrónico. Oye, tú puedes cambiar de correo electrónico. Puedes tener distintos correos electrónicos. No es tan sencillo. ¿Hay soluciones a esto? Sí. Generalmente ¿Quién suele dar soluciones a esto? A ver, yo no soy un cerebrito, quiero decir. Gente más lista que yo y se ha visto con este problema y generalmente ya te las han dado, ¿no? Pero ¿quién ha sido el que ha dado soluciones a este problema? Pues ingenieros de datos, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo práctico de todas esas cosas así genéricas que he explicado un poco de lo que es la plataforma de datos, a qué se resumen al final en el día a día, ¿no? Este caso del cliente, por ejemplo, es un problema bastante común, suele estar ya bastante resuelto, ¿no? Pero en función del negocio, de la industria donde estés, pues te pueden surgir cosas que igual no están tan resueltas. Entonces te toca rascarte el coco y pensar a ver cómo lo resuelves. Y eso yo creo que es una de las partes más agradecidas del trabajo. Y en tu día a día, ¿cómo dirías que pasás la mayor parte del tiempo? Hoy en día, bueno, capaz que puedes dar un poco de contexto a tu rol, si es más senior, entiendo que sí, o qué tipo de proyectos haces, pero para una persona que quizás no sabe, entendimos un poco las tareas a nivel genérico, ingesta, o luego el consumo, tener el data warehouse, que esté todo bien, crear los modelos. Pero si tú dices, bueno, hoy en día mi día a día es un 80% esto y un 20% esto, o no sé, los porcentajes que sean, ¿cómo lo veríamos de afuera? Pues sí, yo soy senior. Lo que pasa es que en mi equipo ocurre una cosa curiosa y es que somos prácticamente todos seniors, no tenemos perfiles bajos, ¿no? ¿En qué lidio la mayor parte de mi tiempo? Pues generalmente es hacer este ejercicio como que acabamos de hacer con la parte del cliente único. Pensar mucho en soluciones a problemas que se nos plantean desde el punto de vista de negocio. Perdón, esa sería, hay que hacer una nueva ingesta, tenemos una nueva fuente y a vos te toca pensar un poco, no digo la arquitectura, pero bueno, ¿cómo va a entrar ese dato? ¿Cómo tiene que estar la tabla? ¿O es con las que ya existen? ¿Cómo es ese...? En mi día a día es más trabajar sobre lo que ya existe. Y además, si aquí, mira, tradicionalmente es la sensación que me da, generalmente solía ser más un problema de ingestas. El tema es que, como todo, la solución de las ingestas está muy comoditizada hoy en día. Hay muchas herramientas que ya te las dan muy, muy solventadas. Por ejemplo, se me ocurre una que últimamente está muy de moda, se llama Fivetran, es muy buena, pero que es básicamente te la soluciona porque tú conectas tus distintas fuentes operacionales, usas esta herramienta y ya te lo vuelca directamente a tu data warehouse, entiendes data warehouse como base de datos o a tu data lake. Y entonces la parte de ingestas como que no te lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces yo la mayor parte de mi tiempo la paso más en la parte de modelado. Más en la parte ¿qué sería el modelado? Para alguien que no sabe, una vez que entiendo que tenés el dato tal cual guardado, que viene... Pues, mira, puedo entrar en un ejemplo de un proyecto que pude llevar yo de end-to-end y mira, para empezar, fue un proyecto largo. Fueron 1 año y medio. No estuve dedicado 100% durante el año y medio, pero hubo varias iteraciones del proyecto a lo largo del año, ¿no? Esto para hacerse una idea de más o menos cuánto tiempo se te puede llevar y tal. El proyecto era llevar los datos de Google Analytics desde Google Analytics a Data Warehouse y modelarlos en función de las necesidades que tenía marketing, principalmente para calcular el CAC. CAC es Client Acquisition Cost. Sí. Customer. O Customer. Sí, bueno, lo mismo. Bueno, mira, pequeña nota. A nosotros nos compramos los americanos. Al cliente toda la vida le llamamos client. Cada vez que hablamos con un americano y decimos client, se les ponen los pelos. Pero ¿por qué no sabía cuál es la diferencia entre decir customer o client? CAC siempre ha sido Customer Acquisition Cost. Pero hay una diferencia entre decir client o customer. Yo creo que sería muy de matices, pero sería a lo mejor dentro del inglés. ¿No? ¿Cómo se te ocurre decir? Puede ser. ¿Pero por qué? Bueno, pero si no me traen la información bien. El KPI es Customer Acquisition Cost. ChatGPT. Creo que es un rollo en plan inglés americano versus inglés de Inglaterra. Hay rivalidad acá. Vale. Sí, es un rollo de eso, tipo oil, gas y cosas de estas.
Pero vamos, sí. El proyecto este fue muy interesante porque traíamos los datos de Google Analytics, que en general son muy buenos, pero, claro, los datos de Google Analytics están preparados para Google Analytics. A poco que sepas, Google Analytics te mide las sesiones, es decir, las interacciones de un usuario generalmente anónimo con tu página web. Claro, para calcular el CAC, es decir, el coste de adquisición del cliente, tú tendrás que ver ese cliente cuánto dinerito te ha dejado de verdad en tus sistemas, ¿no? Entonces hubo que hacer ahí un trabajo de relacionar la información de Google con la información interna nuestra, mezclar las fuentes ya agregadas por cliente, donde teníamos el margen, ¿no? El beneficio que nos ha dado ese cliente, con la información de Google Analytics, cruzarlo con los datos de Traffic para ver cuál era el coste de adquisición. ¿Cuál era mi trabajo? Mi trabajo era pensar cómo poder hacer eso, plantearlo, discutirlo con mis compañeros, ver cuál es, sí, porque aquí, a todo esto hay challenge, claro. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Igual la que se te ocurre originalmente no es la más adecuada. O sí, pero vamos, generalmente el challenge es bueno. Y en última instancia, programarlo, cogerlo, llevarlo en nuestro caso usamos BigQuery, una solución de data warehousing, y llevarlo ahí, programar, hacer los SQLs para construir los modelos entiéndase como tablas, y luego eso pues al repositorio de código, desplegado a producción, testeado, porque esto es una parte importante que muchas veces se queda de lado, testear para asegurar la calidad de esos datos. Testeos automáticos, además, no puedes hacerlo manualmente, o en este caso... Pues, ¿Cómo sería un ejemplo de un testeo? Pues, mira... de este caso. Pues algo tan sencillo como lo que hemos hablado antes. Comprobar que la clave primaria es única. O sea, testeos... ¿Cuál es la diferencia del testeo con los que se llamarían constraints, digamos, que ya trae la base de datos? O sea, esas restricciones que ya te hace... En una base de datos relacional, la clave primaria va a ser única siempre, porque si no te revienta. Te da error. En un data warehouse suelen ser otras tecnologías que no son estrictamente relacionales y por tanto igual hardcoded no existe. Por ejemplo, en BigQuery creo que es una feature que han metido hace poco, pero hasta de bien poco no tenía claves primarias. Tú me definías una clave primaria de más tú internamente para ti, a modo conceptual. Esto es el identificador único que identifica a mi cliente, pero claro, eso no está... no es una constraint de la base de datos. Entonces, tienes que tener algún modo, si la tecnología no te lo no viene incorporada per se en la tecnología, de comprobar eso, ¿no? Pero bueno, sí, este es a mí es como el tipo de test más sencillo y directo que se me ocurriría, ¿no? Uno más complejo, bueno, más complejo no, pero tan absurdo como puede ser, oye, yo, lo que comentaba antes, ¿no? He mezclado mi fuente de datos de Google Analytics con mi fuente de datos interna y además agregado por coste. Voy a comprobar si la suma de los costes de mi fuente original de costes de Google Analytics, la suma total de mi tabla de la fuente, me coincide con mi suma total de mi modelo ya agregado que voy a usar para el reporting. Es un test súper sencillo, si lo piensas. Son dos queries con la fila agregada, las unes y ves que te coinciden. Puede parecer baladí, pero te sorprenderías de la de veces que si no pones el test, se te ha colgado algo. Has hecho mal el join, has duplicado una fuente, has casteado mal lo que sea. Sí. En este campo tienes un nulo y por tanto te nulifica el registro y entonces el total ya no es el mismo. Te has equivocado en los redondeos. Y esto puede parecer baladí, pero claro, luego cuando esto lo llevan al comité directivo y te sale el de marketing, no, tengo 4 millones. Y te sale el de finanzas, pues no, a mí me da 3,5. Es que es el gran problema del tema del dato, nunca te coincide, ¿eh? Yo me vuelvo loca porque a mí me pasa, obviamente, muy sencillo, que simplemente estoy ahora comparando datos de Meta, de Facebook, pues estoy haciendo publicidad con los del CRM. Y claro, Facebook con el Pixel te traquea un evento en la web y según Facebook la conversión son 5 leads. Y en mi CRM tengo 3. Y me estoy volviendo loca, ¿entendés? Pero bueno, a veces podés tener esas diferencias, pero eso pasa mucho con empresas grandes que tienen 1000 fuentes. Y... En mi último proyecto lo que estoy teniendo es desviaciones mínimas todos los meses. Se va a un 2% todos los meses. No un 25%, que como es un 25% hay un problema. Pero un 2%, ¿qué cojones pasa? Al final de darle muchas vueltas resulta que nosotros hemos definido dentro del modelo que a partir del día 5 del mes ya es el mes siguiente. Hasta el día 5 es el mes anterior.
Eso nosotros lo pusimos como una regla fija. Sí. Y explorando, investigando, nos dimos cuenta que dentro del cliente ese 5 no era tan fijo. Un mes era el 5, otro mes era el 3, otro mes era el 7. Claro. Y de ahí ese 2% de diferencia. Ah. Y en el momento en el que Igual lo fijas... hay veces que yo creo que es eso, si es un 2%, o hay veces en los datos que las personas dicen como, bueno, ya está, o sea, más o menos que el dato que no te es 100% exacto, ¿hasta qué punto dejas ese margen, entendés? Decís, Pero bueno... primero intenta explicarlo. O sea, no lo aceptan, ¿eh? Sí, a ver, fíjate, yo creo que aquí habéis dado en la clave. Los test y todas estas cosas... Tenemos mucha experiencia juntos, tío. O sea, No, a ver... no, sabemos mucho. Esta teoría no es mía, también me estoy apropiando de mi lead, de mi tech lead. Al final, lo importante... No hay que ser talibanes de la calidad del dato. Quiero decir, a ver, como concepto. Si puedes cuadrarlo al céntimo y tienes tener todo cuadrado, perfecto. Oye, el mundo ideal. La realidad es compleja, no suele llegar así. Pero lo que has dicho tú es importante. Aunque no lo tengas cuadrado, tienes que saber decir por qué no. Claro. Y... A ver, hay unas partes que igual esto alguien me tira piedras a la cabeza, ¿no? Pero porque es un poco decir que estás haciendo mal tu trabajo, pero generalmente las transformaciones que haces en el data warehouse, joins, tal cual, cuando se te empiezan a ir las cosas, es porque has hecho algo mal. El código suele ser determinista, Sí. No es decir, te has dejado algo. Bueno, o igual no has hecho algo mal, pero oye, que hay alguna cosa que no estás teniendo en cuenta, Una excepción. que tendrás alguna... que identificar y que no vas a poder arreglar, pero por lo menos hay que saberlo, ¿no? Sobre todo porque y yo creo que es algo que quizá pecamos mucho los técnicos, que es, claro, como yo soy técnico, yo solo Claro. codifico, ya bueno, pero es que luego, amigo, en el mundo de data, luego ese número lo están llevando Claro. al comité directivo, quiero decir. Has hablado de... Antes de pasar a la parte de soft skills, ¿no? Que es el segundo bloque que querías comentar. Has hablado de Python. Has hablado de SQL. Has hablado de Java o no. Has hablado de que en vuestro caso utilizáis BigQuery, que es dentro del ecosistema de Google. Sí. Otro te podría decir Azure, otro te podría decir AWS. Si tuvieras que priorizar 4 cosas, 5 cosas, que una persona que quisiera empezar en el mundo del dato tuviera que aprender, De ingeniería de datos, ¿no? claro, el mundo de la ingeniería del dato, ¿qué 5 herramientas le sugieres a un nuevo ingeniero de datos que debe estudiar? Voy a decir tecnologías y lenguajes de programación, pero también voy a decir otras cosas que igual son un poco más volátiles o volubles. Les diría que el SQL tienen que saberlo de pe a pa, es básico. Te diría que prácticamente todas las soluciones hoy de Data Warehousing usan SQL, con sus pequeños matices según la tecnología, pero da igual, el SQL Sí. es un estándar, deberías saberlo. Y luego, esa es parte más volátil, ¿no? No basta con saber SQL, también tienes que saber eso que comentaba antes, ¿no? Cómo funcionan unas bases de datos, cuáles son las cosas que diferencian una tecnología de otra. No digo que no tengas que ser experto, quiero decir, no hace falta... Hay un perfil de toda la vida, ¿no? Que es el Database Administrator. No hace falta llegar a ese punto. Pero sí que deberías saber, por ejemplo, la diferencia entre una base de datos relacional y una columnar, entre una no SQL y una columnar, tener ciertos conceptos también claros, ¿no? Como que es una base de distribución versus único nodo, cosas así. Y esto se puede decir que es más teoría. Sí, más técnico. Es teoría técnica, pero es bueno saberlo. Sobre todo porque... bueno, pues eso que comentaba antes, ¿no? A partir, igual como junior no, pero conforme vayas avanzando en tu trabajo, para poder tomar decisiones más de niveles mid o senior, estas cosas tienes que saberlas. Y si las traes de casa, que se estudiara un poquito, pues oye, mira, eso que tienes ganado. Luego diría Python como lenguaje de programación, porque principalmente las herramientas del ecosistema que van alrededor del Data Warehouse, que sería la base de datos previamente dichas, en general suelen usar este lenguaje. Por ejemplo, se me ocurren orquestadores, herramientas como Airflow. Y creo que no lo he explicado, ¿no? Pero orquestador sería la herramienta esa que cuando antes comentaba el factor temporal, cómo organizar las cosas, cuándo se repiten, cómo automatizas. Pues, por ejemplo, eso suele ser la función del orquestador. Airflow creo que es el que más se usa, o uno de los estándares, y es un paquete de Python. Entonces, pues mira, Python. Pero no solo esto, pues Fivetran, si usas en general por ejemplo, hay una cosa que Cloud Functions se llaman GCP, pero bueno, tienes cosas similares. En AWS se llaman lambdas. Hay un montón de herramientas y cositas así del ecosistema alrededor que generalmente suelen estar o tener APIs en Python y conviene saber programar en Python. Sobre todo porque te facilitará la vida de cara a trabajar con estas cosas, ¿no?
APIs, por ejemplo, también. Generalmente muchas APIs suelen tener su SDK en Python. Eso así técnico, ¿no? ¿Y qué más? Pues mira, te diría 2 cosas. GitHub. Bueno, digo GitHub porque creo que es lo que usa todo el mundo. Hay otros, pero bueno. Para que no conozca GitHub, ¿qué es GitHub? GitHub es un sistema de gestión de código o de repositorio. ¿Y qué es un repositorio? Un repositorio es donde, pues, haciendo un símil con un Word. Tú cuando usas un Word, pues escribes tu texto y lo guardas, ¿no? Un repositorio sería como un file system donde tú guardas tus archivos de código y lo que no es código también, porque también puedes guardar archivos de texto y tal, que te permite hacer seguimiento de las distintas versiones que ha habido de eso en el tiempo y que es muy estricto a la hora de definir cuándo hay cambios. Para hacer cambios hay que abrir una cosa que se llama pull request y ahí pues la gente evalúa y además te permite ver muy, muy claramente las como diferencias. Un historial de versiones, ¿no? Algo así. Justo, sí, es un historial de versiones muy pensado para código. Y yo creo que, sobre todo, además, entroncando con eso que comentábamos al principio, ¿no? De la complejidad y tal. Para algo, una empresa pequeñita o algún sitio así, igual tiras sin usar esto, pero cuando hay ya cierta complejidad, procesos, mucha gente trabajando sobre la misma base de código, necesitas esto porque si no te vuelves loco. Y una última más, pero esto ya quizá de cara a equipos más grandes y tal, probablemente Docker. Docker, containerización. ¿Para qué sirve eso? Para aislar sistemas operativos. Y bueno, en general, cuando trabajas en cloud, tú igual no lo estás viendo, pero todo lo que suele funcionar es las máquinas se suelen levantar on-premise, que es en el momento y tal. La tecnología que suele ir por detrás suelen ser contenedores. Y Docker es la tecnología más utilizada. Esta quizás es un poco nicho, pero yo creo que en ambientes de trabajo más grandes. Ayuda bastante a saber de ella. Y una cosa, perdón, solo que quería agregar algo a lo que él dijo de habilidades. Yo creo que se da por entendido, pero creo que un perfil de ingeniero necesita saber todo eso que lo hace optimizarlo, porque creo que hay mucho gasto de dinero por detrás en los procesos de ingesta de datos. Por ejemplo, Fivetran es carísimo, yo lo usaba y contraté un freelance, un ingeniero, le dije, pásame esto a Python y llévamelo a BigQuery porque me está saliendo carísimo, $200 me cobró, que para mí, obviamente, en ese momento era como por descargar un dato de Brevo, $200, son 70.000 filas, están locos. Bueno, desistí y dije, por favor, créame el proceso. Que entiendo que es súper importante eso, que lo sepan, ¿no? Los ingenieros que tienen que saber, entiendo que no un junior, pero optimizar sobre todo los gastos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, fíjate, claro, para decirle a alguien como formación, ¿cómo te formas en esto? Sí. Es más complicado porque eso yo diría que es algo más específico de la herramienta que usas. Claro, tú para formarte y entrar en el sector, yo quizás recomendaría... Quizás para entrar no. No, coge cosas más genéricas. Cuando ya estés dentro o si te has especializado en una herramienta, esto es básico. Tienes que saber cómo te cobran por tu herramienta. De hecho, me hace mucha gracia esto porque hace poco leí un artículo en Medium. No sé si lo conocéis, Medium. Sí, yo lo sigo. Y era un tío, un consultor, quejándose de que el BigQuery era una mierda porque es que he hecho no sé qué y me han cobrado 10.000 pavos. Tal. Sí. Decía, oye amigo, eres consultor, estás cobrándole a un cliente y y el tío puso un artículo en Medium. Yo me leí el artículo, por mi trabajo, porque es la herramienta con la que trabajo, me sé muy bien el modelo de cómo funciona BigQuery. Leí y dije, tío, has hecho... todos los errores de novato, ¿no? Sí, me has demostrado que no tienes ni puta idea de usar BigQuery. Es que hay que tener cuidado porque a la peña vendiéndote como experto. Oye, por favor. Bueno, anécdotas aparte, ¿no? Es lo que tú dices. Es importante, pero te diría que entra más, desde mi punto de vista, en un punto ya cuando entras, ya está entrando en la parte de la especialización. Claro. Sí, normalmente cuando entras como ingeniero por primera vez entiendo que vas a tener a alguien que te explica todo esto, pero sí que a mí me parecía fundamental porque un error en base de datos que se supone que en las empresas grandes no pasa, pero en las medianas o pequeñas se supone... Pasa que tocas un botón como ingeniero o la liaste y te cobran un disparate de dinero si no tenés control. Tenía una cosa que me contó hace muchos años, muy graciosa. Ellos tenían un dashboard hechos interno. Sí. que tenían para cada ingeniero el gasto de queries. Sí. Entonces era una competición a ver quién se gastaba menos en queries. Justo para intentar optimizar estos gastos, ¿no? Aunque en realidad era lo contrario. O sea, cuanto más gasto generabas, se entendía que había más consumo por el usuario final. Bueno, pero a mí me pasaba eso, que yo cuando empezaba, que éramos 2 en el equipo de BI, tenía que usar la base de datos y ponerle el no-lock cuando hacía una query.
Y una vez me hice una query, lo dejé ahí corriendo. No sé, se ve que hice algo mal y me escribe el administrador de base de datos. Caterina, ¿qué estás haciendo? Me está saltando no sé qué problema, estás por explotar la base de datos. Y yo, ay, no. Y bueno, fue como, hay que tener cuidado. O sea, no es que... Puedo decir, yo a veces les explico eso a los alumnos que obviamente vas a tener a alguien que te guía y todo, pero no es que, hacemos a lo loco queries y hago este proceso y no sé qué y no va a pasar nada. Todo eso tiene Este un problema sale, para gasto. mí, sobre todo sale en los hiperescalares, sale en Google, sale en Amazon, sale en estas herramientas que son especialmente confusas de entender el precio. Sí, no es tan Fivetran, sencillo. Snowflake, Databricks, Azure, AWS son especialmente complejas para entender los costes. Con SQL no te pasa esto, ni con Python. O sea, fíjate que tienes que hacer es que liarla muy parda, ¿eh? Voy a robarte el micro y llevarlo un poco a lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué comentaba, saber de Docker está bien o saber de bases de datos? Es que están muy relacionados, porque voy a hablar del caso que conozco bien, BigQuery. BigQuery, o bueno, Snowflake o lo que sea, te suelen cobrar por capacidad de computación consumida. Entonces, ¿Que para un mortal eso qué es? claro, para montar eso que es, pues generalmente es, dicho así más simple, es la cantidad de ordenadores que están poniendo por detrás estos vendedores para ejecutar el código que estás pidiendo a la máquina que ejecute. Entonces, claro, ¿por qué decía que conviene saber bien de bases de datos y entender bien las cosas? Por ejemplo, SQL básico, un join con el on. En el on voy a poner, normalmente sueles poner con donde campo A es igual a B. Y además, donde los campos suelen ser las claves primarias, porque son únicas y además numéricas. Alguien, mayora. Oye, el hecho de poner una condición de mayora, que es una condición abierta, en un join, tiene un coste computacional tremendo. Claro. Entonces, si estás funcionando, como ha dicho Pablo, ¿no? Con un SQL Server, donde tienes tu nodo, tu máquina, que te van a cobrar... Bueno, tienes tantos recursos y sabes que pagas una cuota fija al mes por esos recursos. Igual no te pegan una clavada de dinero, pero igual lo que haces es bloqueas la máquina porque se está consumiendo todos los recursos y se va al garete el servicio. Claro, lo que hay que entender con estos modelos de escalado, como puede ser BigQuery o Snowflake o tal, es que estos te dan una ventaja y es, oye, no vas a tener ese problema. Bueno, si la lías muy parda, llegarás a un punto donde también ellos te corten, ¿no? Pero en general hay capacidad para comerse ese coste computacional. Sí, amigo, pero lo vas a tener que pagar, ¿eh? Porque te cobran por recursos consumidos. Entonces, claro, cuando tú me decías, saber el modelo de coste, sí es importante. Pero a poco que rasques un poquito, te vas dando cuenta que al final están los fundamentales por detrás. En este caso, cómo funciona la base de datos. Va de la mano de eso. O saber que, oye, en Fivetran no. Yo, fíjate, en Fivetran es que tienen un modelo de datos que a mí no me gusta. Pero bueno, por ejemplo, otro caso. ¿Por qué no aconsejaría saberse herramientas y centrarse más en fundamentales? Oye, aparte de Fivetran hay otras alternativas. Airbyte o Meltano. Por ejemplo, Meltano es open source. Esa no la conozco. Meltano es open source. Si tú tienes el conocimiento técnico, sabes suficiente de Python, te vas a su documentación, sabes Docker, sabes montarte tú mismo tu máquina para correr eso, oye, tú puedes... Claro, el tema es que ahí es justamente tener que saber eso. Para alguien que no, por ejemplo, en mi caso, yo no más o menos entiendo del dato, pero la parte de ingeniería no, me venía bien una solución como estas. Claro. O en empresas quizás startups, o no sé, empresas que no se pueden permitir un ingeniero que les monte todo, no sé, entiendo que podría... O precisamente todo lo contrario, tu startup que estás un poco pillada de tema de dinero, igual lo que haces es contratas a un ingeniero y le pones a hacer todas estas triquiñuelas, ¿no? De buscarlo open source y ponérselo on-premise. On-premise es que tú mismo lo corres en... Bueno, no necesariamente en tu server de metal de tu casa, ¿no? Pero en el de la nube o el que sea, pero en vez de usar el servicio, el software as a service, como sería Fivetran, como sería BigQuery, pues igual coges el open source y lo montas tú sobre tu nodo. Y a costa de más complejidad en el mantenimiento y la infraestructura, obtienes unos costes que muchísimo más competitivos, por ejemplo. Has hablado mucho de las habilidades técnicas y comentabas antes que también es importante la parte soft. Sí. ¿A qué te refieres? Dinos 2 o 3 cosas que crees a nivel soft que debería tener una persona que empieza como ingeniero de datos. Como empezar es complicado porque... Quiero decir, cómo entrenas una parte soft, ¿no? Yo creo que está muy enlazado con lo que comentaba antes, ¿no? De si al final la plataforma de datos está para dar servicio al negocio, idealmente
en el mundo ideal, lo ideal sería que el que va a programar y definir el modelo se reúna con el que tiene la persona de negocio que tiene las necesidades y fuese capaz de traducir eso a código y procesos y lo que fuese. Entiendo que en el mundo en general no funciona así. Yo personalmente, por suerte, sí que lo hago. Y en el equipo en el que estoy lo hacemos bastante a menudo. El PM está más en un rol de soporte, más que de teléfono que transmite información. Entonces, ¿dónde diría yo que es importante la parte soft? Pues aquí, es decir, en saber traducir lo que al final es comunicación, ¿no? Saber traducir lo que te va a pedir alguien que no conoce y no tiene por qué conocer y no le va a servir para nada, o cuando le digas una explicación técnica se va a quedar como un pez. Vamos, así. Y saber comunicarlo, ¿no? Entenderle y luego explicárselo. Saber gestionar las expectativas, por ejemplo, eso es muy importante porque, claro, como ellos no saben de tecnología, te van a decir, voy a necesitar esto. Claro. Igual le tienes que saber decir, no se puede hacer esto. O con los que somos no se puede hacer. Pero no solo basta con decir, no, tenemos que darle alternativas o tal. Saber gestionar los tiempos. Entraría dentro de las expectativas, ¿no? Pero esto es algo que es muy típico, ¿no? Directivo, para ayer, ya. Es como, amigo, no, pero porque básicamente se requiere tiempo, hay que pensar. Si te doy una solución mala, igual lo tienes para mañana, pero en 2 días no funciona. Por ejemplo, lo que hablábamos de la calidad del dato. Oye, para allá, vale, venga, te lo doy, pero te estoy dando un mojón. Vas a ir a la directiva y te vas a acabar peleando con la de finanzas porque no os coinciden los números, ¿no? Es aquí donde creo que eso es importante, ¿no? Pero bueno, no es algo únicamente para un ingeniero de datos. Yo creo que esto es en general para cualquier trabajo. Hablabas al principio de la comunicación y yo estoy seguro que, cuando montamos Todo es Data, a nivel técnico teníamos la competencia suficiente y los proyectos salían bien. Te aseguro que donde más tiempo invertimos, mi socio y yo, fue en intentar que nos entendieran. Te lo aseguro. Intentar cambiar el mensaje de lo que hacíamos y cómo lo hacíamos para que cuando hablábamos con un cliente que no nos conocía y no tenía esa experiencia, ese conocimiento, decir, vale, sé lo que hacen estos chicos, ¿no? Porque imagino que eso te pasará también un montón. Sí. A ver, lo he comentado antes, ¿no? Tengo la suerte de que venía del mundo de la consultoría y hacíamos un rol de PM. Entonces es lo que a mí me viene un poco de serie. Entonces, claro, cuando me habéis dicho, ¿cómo formamos esto? No sabría decirte. Diría que esto principalmente en base a la experiencia. Lo cual creo que para alguien que esté pensando en dar el salto aquí, si esa experiencia ya la tienes, oye, mira, ya tienes la mitad del trabajo hecho, amigo. Solo tienes que adquirir las hard skills, que por suerte creo que son las skills más fáciles de adquirir. ¿Y cómo dirías? Porque claro, vos tuviste esa experiencia como project manager que obviamente te ayudó muchísimo, más que una persona que quizás no la tuvo, pero ¿cuál es la diferencia como con el analista de datos? Porque a mí me pasa que tengo alumnos que también les digo lo mismo, como lo técnico es lo importante, pero lo más clave son las soft y creo que mucho más. ¿Cuál es la diferencia con el ingeniero? Porque tú hablaste de modelos, que entiendo que eso también lo puede hacer un analista. ¿Hasta dónde crees qué valor aporta uno y otro? Fíjate, yo creo que el perfil del ingeniero de datos es un perfil englobado todo dentro de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Eso que hemos hablado antes de dar servicio al negocio. El ingeniero de datos sería el generalista, que sabe tocar muchas cosas sin ser muy especialista en un concreto, y te diría que el analista es posiblemente, o debería ser, según mi visión, que esto podemos discutir, debería ser el especialista en hacer esa parte de negocio que esa última milla, probablemente diría, pero no tiene por qué ser la última milla. Yo creo que los analistas podrían entrar perfectamente también en la parte de modelado. Lo que pasa es que, claro, en la parte de modelado, pues igual hay cosas que son más técnicas, otras menos. Pero yo no lo... Eso yo de hecho, inicialmente me contrataron de analista, luego pasé a ser ingeniero, ¿no? Como para que veas que el salto de uno a otro no es tan distinto. Simplemente tienes que complementar ciertas características técnicas. Diría que el analista es está más especializado en responder a negocio. Probablemente tenga unas soft skills más desarrolladas. Probablemente tenga mayor conocimiento de negocio, ya más negocio puro. Por ejemplo, yo no tengo formación de administración ni cosas de estas. Probablemente un analista tenga más de ello. Sí, pero simplemente yo tal y como lo veo es como un especialista. ¿Y algún ejemplo, así que digas o mismo el proyecto que nos contaste hoy, o algún otro, hasta dónde llegó el ingeniero y dónde aportó valor el analista como para que las personas lo puedan ver más claro? Claro, en este que he comentado antes no intervino ningún analista, ¿no? Pero, por ejemplo,
en el día a día de nuestra compañía tenemos ingenieros y analistas, ¿no? ¿Dónde está el analista? El analista está principalmente pegado al directivo o al departamento, Sí. y es el que está sacando el trabajo del día a día de las necesidades más acuciantes y más analíticas, más cosas ad hoc, ¿no? Quizá, volviendo a lo que comentábamos antes, ¿no? De la automatización, las cosas que se repiten y tal, el analista es el que está cubriendo esa parte que quizá no es necesario automatizar. Trabaja sobre la plataforma de datos, porque generalmente no suele, o yo diría que idealmente no quieres que pinche los operacionales, simplemente que trabaje sobre lo que ya está modelado y tal, si está disponible. Y hace más el trabajo del día a día, cosas más específicas del momento. Pero el trabajo de un analista bien puede ser luego sobre lo que trabaja un arquitecto, por ejemplo, no un arquitecto, perdón, un ingeniero. Si se le han pedido que haga un análisis para no sé qué feature. La feature acaba saliendo a producción y se ve que es un éxito. Oye, igual esa base del que ha hecho el analista hay que convertirla en un modelo y en una fuente de consumo recurrente en el mundo. Entonces, diría, sí, fíjate, yo tal y como veo, ¿dónde está el analista? Sería una especialización está más pegado a negocio. Entonces, quizás montando más los dashboards o la parte de BI, sí, hablando con negocio, haciendo un poco cosas manuales, como vos decís, ¿no? O sea, capaz que se exporta un Excel y empieza a jugar un poco, pues ya a partir de esto necesitamos crear un modelo, necesitamos ir un poco más. Te diría que incluso puede ser él quien cree el modelo, ¿sabes? Sí, pero igual. Sí, pero sí, te diría eso. Es más yo creo que el analista trabaja más en eso que yo llamo consumidores y la última milla de la plataforma para el negocio. Esa es mi visión. Además hubo un debate chulo en redes sociales que estaban debatiendo la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto, ¿no? ¿Cómo definirías tú esas barreras entre lo que es un ingeniero de datos y un arquitecto de datos? Vale, para mí un arquitecto es un ingeniero con mucha seniority. Y te lo digo tal cual. Me parece absurdo crear una definición como un arquitecto. No, perdona, un arquitecto es un ingeniero que ha desarrollado su carrera laboral, está en un cierto punto y tiene tal conocimiento que tiene capacidad de envisionar y diseñar la plataforma. Y es más, te diría que yo en mi experiencia, si he conocido a alguien con el título de arquitecto, generalmente era una persona con mucha experiencia, que tiene tanta experiencia ya que ya no programa directamente, pero no programa porque no sepa o porque no quiera, sino porque ya tiene otros por debajo que lo hacen. ¿Qué es lo que hace un arquitecto? O sea, ¿cómo aporta valor en la empresa? ¿Se necesita? ¿Cuándo se necesita? Pues una buena pregunta. Pues que igual la gente dice que no tengo ni idea de lo que es, que podría ser también. Pero yo entiendo que el arquitecto es el que define las cosas más generalistas. Quizá volviendo al símil que daba antes, ¿no? ¿Qué es la plataforma de datos? Ingestas, no sé qué, no sé cuántos. Pues muy probablemente el arquitecto sea el que decida qué tecnología usas en función de vuestras necesidades. Cuando se modela algo o se pone en producción, pues quizás sea el que revise, entroncando con lo de GitHub y el repositorio, quizás es el que pone el sello en la PR para mezclar el código, por ejemplo. Posiblemente sea allí donde entre el arquitecto. Por ejemplo, en mi empresa no se llama arquitecto, se llama tech lead, el que hace esa labor. ¿Se llama, perdón? Tech lead o data lead. Tech lead, vale. Data lead en nuestro caso, porque somos el departamento de data, pero sí. Pues debate zanjado, no existe. Para mí, sí existe, pero para es mí... el ingeniero padre. El ingeniero padre. Es un título laboral, no es un perfil. Un rol, como tal. Sí, eso es. Nos contabas el otro día cuando estábamos un poco comentando de qué podíamos hablar hoy, sobre el perfil de Data Ops, ML Ops, Ingeniero Ops. Sí. ¿Qué crees que es la evolución? ¿Qué está ocurriendo que están aprendiendo estos roles nuevos? Más relacionados con el despliegue y con la operabilidad de los modelos. Sí. A ver, yo creo que la evolución si lo miramos de cómo era la disciplina hace 10 años a cómo está ahora, yo creo que una de las claves importantes es que se han ido incorporando muchas prácticas del mundo del desarrollo de software. Siendo esta una de ellas, ¿no? El DevOps. Claro, ¿qué hace un DevOps? O lo que estabas comentando tú, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza gestionar la plataforma, la infraestructura. Es lo que vendría a ser lo que suele ser llamándose infrastructure as a software.
vía herramientas como Terraform o cosas así, o definir e implementar los sistemas de CI/CD. En CI/CD, para quien no lo sepa, es Continuous Integration, Continuous Deployment, que está muy relacionado a su vez con el repositorio. Pues Continuous Integration es una parte donde cuando tú haces código y lo pones y lo tienes listo para subir a producción, pues se hace test automáticos, pues muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Y Continuous Deployment es que básicamente una vez mezclas tu código en tu repositorio, automáticamente se despliega ese código a producción sin que tenga que ir alguien por detrás y ponerlo. Claro, todo esto son prácticas que se han ido introduciendo en el mundo del data. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo lo hacemos. ¿Tenemos un DevOps para ello? No, lo hacemos nosotros mismos. Lo hace el tech lead, ¿no? Ni siquiera. Yo he hecho un montón de cosas de estas. Originalmente lo definió el tech lead, pero el estado actual de nuestros pipelines de CI/CD los he definido yo, por ejemplo. Los hice yo, los expliqué yo. Entonces, yo creo que, fíjate, igual esta es polémica también. Para ciertas cosas, como para montar un pipeline de CI/CD, yo creo que no hace falta un perfil específico. Un ingeniero de datos suficientemente capaz y con curiosidad por hacerlo, debería ser capaz de hacerlo por sí mismo. En este caso sí que creo que es un rol específico. Lo que pasa es que creo que no es especificado a data. Si tienes un equipo dentro de tu compañía que son DevOps o gestores de infraestructura o lo que sea, posiblemente tenga más sentido que tengas un equipo único para todo lo que es tecnología, desarrollo, data y tal, y que se ocupen ellos de todo. Y si no lo tienes, pues creo que es una labor que tiene más sentido que asuman los ingenieros de datos. Es que yo creo que cada vez se inventan más términos, ¿eh? Ya hasta yo a veces no sé ni cómo explicar a los alumnos la diferencia y bueno, más o menos. Las necesidades, para mí es más fácil entender como a partir de necesidades que de roles, porque se inventan cosas también. Yo creo que dan la clave al decir que hemos traído muchas cosas del mundo del software, del desarrollo de software. Este DevOps al final es el que se encargaba de hacer yo lo llamaría el deployment, ¿no? La última parte. Una vez está todo montado y diría que no funciona todavía, eso hay que ponerlo en un sitio que empiece a correr, que eso empiece a funcionar. Esa parte no es nativa de Coque del data, ¿no? O sea, es nativa del software, es nativa de la infraestructura, diría que incluso es nativa de IT, ¿no? Sí. Sí. Claro, es que también, fíjate, volviendo al arquitecto, es que también depende mucho de la arquitectura que hayas decidido para tus sistemas. Es que, claro, por ejemplo, lo que comentabas tú antes, si usas Fivetran, es software as a service. Tú no estás metiendo infraestructura por ningún lado, claro. Es muy sencillo. Si usas una herramienta como BigQuery o Snowflake, los entornos de desarrollo y de producción son los propios ingenieros quienes los gestionan. ¿Necesitas un DevOps para eso? No. Oye, si estás usando un clúster de Kubernetes donde montas tu propio, un poco más lo que decía yo antes, ¿no? Pues montas tu Spark sobre no sé qué, pues igual ahí sí que necesitas a alguien de infra que te gestione eso, porque igual se escapa un poco al día a día de lo que hace un ingeniero de datos, te consume mucho tiempo y tal. Claro, es que va a depender mucho de cómo esté organizado tu empresa, las tecnologías que estés usando y tal. Toquemos un último bloque, Jorge. Hablemos de la inteligencia artificial, ¿vale? Como ingeniero de datos, además es un tema que a mí me interesa particularmente, ¿no? Porque tiene dos dimensiones esta pregunta. Por un lado, ¿cómo un ingeniero de datos utiliza la inteligencia artificial para apoyar su trabajo diario? Y por otro, que creo que es el más interesante, ¿qué sería la inteligencia artificial sin ingenieros de datos? ¿No? Bueno. ¿Cómo es el perfil de ingeniero de datos? Porque mucha gente puede pensar que estos solo son científicos, data scientists, pero ¿cuál es el rol del ingeniero de datos dentro del desarrollo de modelos de inteligencia artificial? Si quieres, empieza por el principio. ¿Cómo la utilizas tú? ¿Cómo la uso yo? Yo la uso, en general, como mi becario. La suelo usar para hacer cosas que a mí no me aportan mucho y que no suelen ser muy complejas y por tanto funciona relativamente bien. Pues, por ejemplo, para escribir documentación, para organizar, dar formato, organizar tal. Otro uso muy gordo que hago de ella es en mi pipeline de búsqueda de información. Por ejemplo, cuando antes tenía una duda, lo típico, pues primero ibas a Google, luego me lo mirabas en Stack Overflow, luego GitHub, luego no sé qué. En este pipeline de información, la inteligencia artificial ha entrado, los chatbots, más bien los ChatGPT y todo esto, ha entrado por delante de Google. Cuando quiero buscar algo, lo escribo allí, veo lo que me responde, si no me convence, continúo con lo que comentaba hacía antiguamente, ¿no? Eso es un poco como lo uso yo en el día a día y la verdad es que ayuda. ¿Crees que vas a ir avanzando hacia quitarte o ir apoyándote cada vez más en tareas que haces? Por ejemplo, programación. Sí.
reemplazarte, porque hay herramientas muy chulas, ¿no? Por ejemplo, Cursor, AI o... A ver, reemplazarme no. Ayudarme al trabajo, sí. Perdón, ¿por qué estás tan seguro que no te va a reemplazar? Con lo que hay ahora mismo en el mercado, no me va a reemplazar porque no sabe hacer... Como no- por ejemplo, no sabe hacer ¿qué el cosas trabajo. se te viene a la mente que decís esto no lo puedo hacer una IA? Pues mira, el proyecto que comentábamos antes, el ejercicio de conceptualmente entender qué es lo que hablábamos antes de marketing y el CAC y tal. Si tú le vas preguntando, ¿qué es el CAC? ¿Qué es no sé qué? Te sabe responder a lo que es, pero ahora Desarrollar todo sí, ese modelo. dale las fuentes de datos, Claro. dale los esquemas. Ahora dile lo que quiere esto. Eso ahora mismo no es capaz de hacerlo. Pues tu persona, puedes coger Sí. el problema, partirlo en trocitos, ir Sí. dándoselo y te irá dando códigos. Pero claro, tú eso tienes que montarlo, la IA no te lo va a montar. Entonces, por eso en ese sentido digo, de momento, porque en el futuro no sé qué Claro. depara y esto avanza muy rápido, ¿no? Pero de momento no me va a quitar el trabajo, eso lo tengo seguro. Pero sí que me hace más eficiente a la hora de hacer mi trabajo. Lo que os he dicho, me permite quitarme cosas que antes había que hacer y valor aportaban porque si no nos harían, ¿no? Como documentar o tal y cual. Pero que a mí es un poco un trabajo así que no es... Por lo menos a mí no me era muy gratificante. Entonces Claro. agradezco que esté aquí la IA quitándolo. Entonces, acabamos de contratar a un ingeniero que es un loco de documentar, le flipa. ¿Quién? Un ingeniero, el último que hemos contratado. ¿Ah? Le encanta. O sea, yo lo conté y me dice, Pablo, me encanta documentar. Y yo, ¿Quién? Por Dios. bienvenido. No, está bien. Es sutil, es sutil. Le encanta. O sea, es su puta pasión documentar. Cosa que el resto de los mortales, o la No, mayoría de no. nosotros, pues nos parece una mierda. Pero a él le encanta. Tenemos una documentación ahora cojonuda. Pues eso está bien. Y ahora vamos a la otra parte de la moneda, ¿no? Últimamente, de los últimos 2 años y lo que nos queda, se habla de ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, etcétera. Y aquí, quizá los que podemos haber entrado un poco más, entendemos que hay una figura muy importante aquí que es el científico de datos, ¿no? Ujú. Aprendiendo a desarrollar los transformers, etcétera, etcétera. ¿Y en qué punto encaja aquí un ingeniero de datos? Pues- ¿Tú crees que hay ingenieros de datos trabajando en OpenAI y cómo aportan valor? Sí, claro. Gemini, etcétera. Claro, por supuesto. A ver, quien no lo sepa, las IAs se entrenan con información. ¿Cómo piensa la gente que llega esa información a la IA? Es decir, La gente no lo está pensando. No. bueno, pues, yo te lo digo. Yo no estoy pensando cómo la luz llega a mi casa. Yo enciendo la luz y se hizo la luz. Pues obviamente, la información estará disponible en Internet, pero ChatGPT no tiene acceso a navegador y se pone a leer las páginas web que hay en Internet, ¿no? Hay gente pues, que scrapea las webs, scrapear es Extraer la información. extraer la información de las páginas web, ¿no? Y todo eso son fuentes de datos como lo que os hablaba al principio, son ingestas. Luego esa información hay que modelarla, darle el formato para que ChatGPT se lo coma. Y ni siquiera ChatGPT, el modelo que vas a entrenar, ¿no? Tienes que darle un formato, tienes que vectorizarlo, etcétera, etcétera. ¿Quién está haciendo ese trabajo? Igual no los llaman ingenieros de datos, pero el perfil de la persona que está haciendo, las skills que tiene es el del ingeniero de datos. Son ingenieros de datos quien coge esa información, la modela, la deja lista para que llegue el científico de datos por detrás y entre en el modelo. Ujú. Y viceversa. Lo que te produce el modelo, luego tendrás que integrarlo en otros sitios. ¿Quién lo integra? Pues ingenieros de datos / desarrolladores de software. Sí, es que ahí la diferencia es difusa, ¿no? Porque ya estás trabajando en algo productivo, ¿no? El producto es el software. Pero la disciplina es ciencia de datos. Ingenieros de datos también. Y para ir cerrando el garaje, Coque, ¿hay alguna herramienta, 2, 3, una en concreto que tengas en el radar y que crees que hay que estar mirándola a ver qué pasa con ella? Sí. Mira, pues, quizá no es lo más novedoso y ya se está usando bastante, ¿no? Pero os puedo decir, para esos elementos que he comentado al principio, ¿no? De que conforman la plataforma de datos, sí que os podría decir más o menos qué es lo que se usa y alternativas que se pueden usar, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, para ingesta, algunas ya las hemos nombrado, de hecho. Sí. Para ingesta, Fivetran, he comentado Meltano, Stitch, Airbyte. Eso como herramientas que permiten hacer ingestas que son muy sencillas de usar y que... Pero tú dijiste que no recomendado tanto para startups, sino cuando ya llegas a un nivel que te conviene más eso que tener ingenieros. Pues, a ver, depende. A ver, si lo haces on-premise. On-premise es si lo montas tú por tu cuenta, puedes usarlo. Quiero decir, no te va a costar un clavo. El problema es que tienes que tener el conocimiento técnico para montártelo puedes usarlo. Y además, teniendo en cuenta que la ventaja que ofrece esto es
que no tienes que desarrollarlo, no es tan ad hoc, porque por ejemplo Claro. cuando tú te desarrollas un pipeline vía Python o lo que sea, estás generando código que luego tú tienes que mantener. Claro. Cuando cambian los esquemas y tal, tienes que entrar y mantenerlo y cambiarlo y tal. Entonces, desde ese punto de vista es más cómodo de usar, ¿no? Eso en cuanto a ingestas. Plataformas, Data Warehouse, pues está yo creo que el más famoso y el que más se está usando ahora mismo, que es Snowflake. Yo recomiendo BigQuery, es el que más uso, y he de decir que funciona bastante bien, aunque no es barato, pero funciona bastante bien. Pero vamos, no tienes por qué... En Amazon tienen Redshift, creo. No es muy bueno, pero bueno. Ojo, ¿eh? Sí, que luego hablamos de ello. Pero ClickHouse, por ejemplo, se me ocurre. Ese he oído muy bien, no lo he usado nunca, pero he oído muy bien hablar de él. Consumidores no entro tanto. Por ejemplo, orquestadores que lo he comentado antes. Airflow es como un estándar. Mage es una alternativa. Mage lo que pasa es que está muy verde. De hecho, mira, los tengo aquí apuntados. Mage, había visto otra. Daxter, por ejemplo. Daxter está más maduro. Mage está muy verde. Creo que tiene 2 o 3 años, pero tenía muy buena pinta. Pero bueno, Airflow es el que más te diría que se usa. Mira, una cosa que hemos hablado. Esto es más para gente que se dedique a infraestructura, ¿no? Pero también guarda cierta relación. ¿Cómo poner la infraestructura? ¿Sería más algo para un arquitecto o un DevOps? Pues Terraform. Que te suene que es, no tienes por qué saberlo, pero Terraform o sus alternativas open source, una se llama OpenTofu, es lo mismo. Hay otra a mí que me gusta mucho, esta no es open source, se llama Pulumi. Me gusta mucho porque tiene soporte a lenguajes, a otros lenguajes, porque tanto Terraform como OpenTofu tienen su propio lenguaje, se llama HS, no sé cuántos. Pulumi está guay porque, por ejemplo, tiene una API con Python. Entonces, si sabes usar Python, pues ya lo sabes usar todo. Yo quería hacerte una última pregunta y cerramos. Que muchas personas están nerviosas con esto de la IA y ya que estuvimos hablando, ¿tú crees? Dijiste que el ingeniero por ahora, en el corto plazo al menos, no iba a ser reemplazado. No. Pero ¿qué pensás del analista? Y si alguien que está pensando en si estudiar análisis de datos o ingeniería, primero, ¿cómo elegir una u otra? Y cuál le conviene o no por temas de... que muchos me preguntan, pero el analista va a ser reemplazado. Fíjate, yo te diría que tampoco va a ser reemplazado, pero claro, te vas a tener que hacer un esfuerzo más en saber poner en valor qué es lo que te diferencia de la máquina. Si tu trabajo como analista viene el de negocio, quiero saber tal, te vas a la base de datos y haces una SQL para responder a lo que te ha pedido. Sí, tu trabajo te lo va a quitar un ChatGPT porque lo hace de puta madre. Básicamente es lo que hace ChatGPT en cuanto a código. Claro, si te metes más en la parte que hablábamos antes, ¿no? Del modelado, entender las necesidades más complejas de negocio, saber relacionar unas cosas con otras, ChatGPT no te lo va a quitar. Y además, independientemente de que haya ChatGPT o no, yo creo que ese es el valor que ofrece el rol. El ser un... Y no se sienta ofendida la gente, ¿no? Pero ser un mono que escribe SQL, Claro. que traduce a SQL lo que me dice el stakeholder de negocio, pues poco valor hay ahí. Bueno, pues tenemos una guía de herramientas, tenemos una guía para evitar ser reemplazado por la inteligencia artificial y tenemos que darte las gracias, Coque, por haber venido. Muchas Un gracias. rol desconocido, muy complejo, con mucho más de lo que hablar. Supongo que podemos estar aquí 16 horas hablando de data engineering. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Te invitaremos a la versión 2. Muy bien. Muchas gracias por venir y cerramos el garaje. Muchas Espero que haya gracias. quedado claro. En el garaje tech. En el garaje tech. En el garaje tech. En el garaje tech.